Jesús, en el nombre de Jesús, amén. Muy bien, pues sean todos bienvenidos. Son las 8 de la noche y comenzamos. Ya estamos transmitiendo a través de la página de Fe y Poder Guadalajara, la congregación, así como Palabra de Fe y Gracia Jalisco. Estamos transmitiendo directamente desde Jalisco, México, estableciendo principalmente la palabra de Dios del nuevo pacto a través de Jesucristo. Y damos la más cordial bienvenida a cada persona que nos ve de los distintos países de Sudamérica, Centroamérica, Estados Unidos, Norteamérica, de continente europeo y de cualquier otro país, España y cualquier otro país del continente europeo, cualquier otro continente habla hispano donde nos vayan a ver de manera directa o diferida. También les bendecimos y le damos la más cordial bienvenida a este servicio de aprendizaje, de enseñanza de la palabra del nuevo pacto en Cristo Jesús. ¿Ok? Muy bien. Pues continuamos con el tema que se llama y todo vuestro ser espiritual, mi cuerpo. Es un tema que nos ha dado el Espíritu Santo principalmente para poder comprender el nuevo pacto. Si no entendemos que somos espíritus, tenemos un alma o poseemos un alma y habitamos dentro de un cuerpo, nosotros como espíritus habitamos dentro de un cuerpo, si no podemos comprender eso, jamás vamos a poder entender lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, su obra completa, jamás la vamos a poder comprender, jamás vamos a comprender que somos, ya Él nos santificó, ya nos hizo santos, jamás vamos a poder comprender que Él ya nos justificó, nos hizo justos, jamás vamos a poder comprender que no nada más nos perdonó los pecados, sino nos quitó el pecado o la naturaleza de pecado que vino por el pecado de Adán. Así es que ya en este tiempo los que estamos en Cristo Jesús, dice su palabra que ya no somos pecadores. Entonces, mientras no entendamos las tres partes que componen al ser humano, jamás vamos a poder entender que somos perfectos. Nosotros como espíritus renacidos del Espíritu Santo jamás vamos a poder comprender que somos perfectos, porque siempre vamos a andar viendo las otras 2/3 partes para poder entender quiénes somos. Vamos a ver lo que pensamos, o sea, el alma. Vamos a poder lo que sentimos, las emociones, si nos dejamos guiar por las emociones o lo que pensamos, el pensamiento, las emociones, literalmente vamos a creer que todavía somos pecadores, aunque en el Espíritu somos perfectos por la obra completa de Cristo Jesús. Entonces, si no entendemos las tres partes del ser humano, jamás podemos entender el nuevo pacto, jamás podemos entender el evangelio eterno, que es próximamente lo que vamos a ver. Jamás vamos a poder entender el pacto eterno que hizo Dios con Él mismo. Okay, entonces, Primera Tesalonicenses 5:23. Si tienen la oportunidad, amigo internet, comparta estas enseñanzas porque será de edificación para cada persona que nos va a ver a través de estos medios. Le va a poder ayudar, lo va a poder libertar de la opresión, no nada más del pecado, sino de la opresión de la enfermedad, de la pobreza, sobre todo la opresión de la condenación, la condena eterna que muchos tienen todavía en su conciencia, tienen una conciencia de pecado. Siempre andan pensando que cuando piensan mal o actúan mal con su cuerpo, piensan que siguen siendo pecadores, aunque ya no son pecadores. Ellos que son espíritus, en el espíritu ya no existe el pecado, porque ahí habita Cristo Jesús y somos templo del Espíritu Santo. Primera Tesalonicenses 5:23. ¿Listos? Primera Tesalonicenses 5:23. Dice así la palabra: en el nombre de Jesús, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ok, muy bien, pues estamos viendo las otras 2/3 partes, que es el alma y el cuerpo.
los cuales principalmente el alma tenemos, el alma, es decir, el entendimiento, los pensamientos y las emociones. Y todo ello tiene que ser gobernado por Cristo. Si permitimos que Cristo opere a través de nosotros, va a ser gobernado por Cristo las emociones, el pensamiento, el entendimiento, y tenemos la oportunidad de renovarlo a través del conocimiento pleno de Jesucristo, a través del conocimiento pleno del Cristo que habita en nosotros, a través del conocimiento del Cristo resucitado que decidió venir a habitar en cada creyente. Entonces nosotros vamos a renovar la mente con ese entendimiento también del Cristo crucificado, que murió hace 2000 años y en su obra completa y terminada concluyó diciendo: ahora los que están en Cristo Jesús son nueva creación. Hay una nueva creación de la cruz hacia acá, más bien de cuando Cristo resucita hacia acá. Hay una nueva creación. Ya nosotros no somos la creación de Adán, el viejo hombre ya fue crucificado juntamente con Cristo, es decir, ya no tenemos la vieja naturaleza, pero hay algo todavía en el Hijo de Dios que necesitamos renovar. Romanos 12:3 nos lo dice Romanos 12:3 que necesitamos, Romanos 12:2, perdón, dice: no os conforméis a este siglo, no se hagan a la forma de este sistema. El sistema, cuando habla de siglo, está hablando de un tiempo o del tiempo presente, o está hablando de un tiempo, ¿ok? No se hagan al molde de este tiempo, es lo que está diciendo el apóstol Pablo. No se hagan al molde de la forma de pensar de un sistema del mundo, un sistema caído, ¿ok? O del tiempo presente, sino transfórmense por medio de renovar vuestro entendimiento. El alma los pensamientos tienen que ser renovados. La forma de pensar tiene que ser renovada, definitivamente. La forma en que nosotros reaccionamos bajo las circunstancias adversas tiene que cambiar ahora de aquí en adelante cuando renovamos realmente el entendimiento. Entonces, para que entonces podamos comprobar cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Si no, jamás vamos a poder experimentar como hijos de Dios la vida plena en Cristo Jesús. Cuando venimos a Cristo y creemos en Jesucristo, dice que hay un nuevo nacimiento espiritual, nace el espíritu del ser humano, pero de ahí en adelante hay un proceso por el cual tenemos que pasar. Todos tenemos que pasar por un proceso, pero no es el proceso que cree regularmente algunas religiones creen, o inclusive cree la iglesia evangélica. Regularmente la mayor parte de la iglesia evangélica cree que el proceso es que Dios nos pasa por un desierto, que la enfermedad es un proceso por el cual Dios nos pasa para enseñarnos, que a lo mejor la enfermedad de un hijo es un proceso por el cual Dios nos pasa. Realmente esos procesos no son los procesos de Dios. El proceso de Dios realmente es la transformación del alma, la transformación del entendimiento, la transformación de la mente, la metamorfosis del pensamiento, de la mente, del alma. Ese es el proceso por el cual tienen que pasar todos los hijos de Dios que nacen de nuevo, que reciben a Jesús como Señor y Salvador, que han creído en Él y han sido justos por la fe en Cristo Jesús. Entonces, el único detalle es que necesitamos renovar la mente. Si no renovamos la mente, un hijo de Dios sigue y permanece siendo niño. Ese es el asunto, de que la mayoría, hay muchos en las congregaciones, incluyendo líderes evangélicos, incluyendo pastores, todos que tienen la mente de niños, porque no pueden ejercitar la mente de Cristo. Entonces, pero todo eso es una metamorfosis que tenemos que pasar. Si no se somete un hijo de Dios al entendimiento del Cristo crucificado y el Cristo resucitado, si no entiende el Cristo crucificado y el Cristo resucitado, y si no entiende el propósito eterno del Padre, si no entiende el evangelio eterno, si no entiende el reino eterno del Padre, si no entiende todo lo que corresponda a la eternidad que hay en el Hijo de Dios, todo hijo de Dios tiene eternidad dentro de él. Si no entiende la vida eterna, jamás renovará la mente o el entendimiento. Y si no renueva la mente y el entendimiento, va a sufrir mucho aquí en la tierra. Va a sufrir enfermedad, va a sufrir pobreza, va a sufrir opresión, depresión y todo ello, ¿okay?
Entonces, si hay algo que tiene que sufrir un hijo de Dios, no es enfermedad, ni pobreza, ni muerte prematura. Si hay algo que pudiera sufrir, es la persecución. Eso es lo único que no nos podemos escapar, de que la gente hable mal porque a lo mejor predicamos y creemos en Jesucristo. Si no, pregúntale a Melanie si no tiene persecución. Dios mío. Hay que les cuente la historia a Melanie. Acaba de entrar a trabajar, por cierto. Muchas felicidades. Y siempre vamos a tener a lo mejor persecución en lugares, en trabajos donde laboramos, gente se va a burlar. Nosotros es lo único que podemos padecer, pero enfermedad no, ni pobreza, ni muerte de hijos, ni nada. Eso no es el sufrimiento, ni es el proceso por lo cual Dios nos pasa. El único proceso es la renovación del entendimiento, es todo. Lo demás es pura, ¿cómo le puedo decir? Es mentira, lo demás es un mito, todo lo demás no existe, en otras palabras, en los hijos de Dios, que tengamos que pasar enfermedades y Dios nos trate con nosotros a través de las enfermedades. No, Dios va a tratar a través de renovar el entendimiento, a través de entender el Cristo crucificado y el Cristo resucitado, es decir, el evangelio eterno, el propósito eterno del Padre. ¿Ok? La gracia eterna. Entonces, ahorita estamos en esa parte. La mente y el cuerpo, cómo podemos controlar la mente y cómo podemos doblegar los deseos del cuerpo. Que en conclusión, la mente no renovada más los deseos del cuerpo, el apóstol Pablo le llamó la parte carnal del Hijo de Dios. ¿Okay? Hay personas que no creen que tenemos una parte carnal. En sí, como hijos de Dios no somos carnales, pero como seres humanos sí tenemos 2/3 partes que aún estamos operando en la carne, es decir, en los sentidos naturales. Cómo percibimos el mundo, y si nos amoldamos al tiempo presente, al pensamiento presente, créalo que al ser bombardeados con tantos pensamientos del sistema del mundo, que es un sistema caído donde ya lo que es anormal para la Biblia se ve como normal. ¿Sí me entiende? Ya lo que es anormal de acuerdo a la Biblia ya lo están viendo normal. Tanto bombardean, no me acuerdo cómo le llaman el efecto, no sé cómo le llaman el efecto, pero el caso es que te meten una idea o estudio científico y posteriormente, es decir, alguien dijo por ahí que para poder introducir un pensamiento, una ideología, siempre tienen que empezar primeramente por un estudio científico que hace la ciencia, vaya, redundancia. Ejemplo, dice, ¿cómo alguien puede ver normal el canibalismo? ¿Verdad que el canibalismo no es normal? ¿Verdad que no es normal que usted vaya a una tribu del África por allá y se lo quieran comer? No es normal. Entonces, pero dice, ¿cómo pueden ver el canibalismo la persona normal? Bueno, primero haciendo un estudio científico que allá en el África hay una tribu que se come a los humanos. Y la gente se va a espantar y dice, ¡ay, cómo es posible! Pero ya después van a meter la idea de que hay que ayudarles a esas pobres personas porque no tienen que comer. Entonces, como no tienen que comer, después dice que podemos justificar las acciones de ellos, es decir, que se coman a otros seres humanos porque, ¿qué cree? Tienen hambre. Entonces después ya no los ven como asesinos, sino como lo ven, pobrecitos, te están muriendo de hambre. Es normal el canibalismo, que practiquen el canibalismo es normal, pobrecitos. Y así se van metiendo ideologías. Y se va bombardeando tanto esta mente que al rato dice, pues es cierto, pobrecitos. Hay que apoyar esa buena obra de poder llevarles humanos para que se los coman, que acabo es normal. Y ese efecto crea un bombardeo en la mente que las cosas anormales, el Hijo de Dios, el mundo pues ve las cosas normales. En mi trabajo, cuando yo laboraba en una empresa, siempre me discutía con una chava ahí, porque ella estaba con el rollo de la nueva onda, ¿no? Para no decir ideología. Ella de la nueva onda, ¿no? Que maten niñas y etcétera, ¿no? Y dice, pues es normal matar niños, sí, porque hay que cuidar a las mujeres, ¿no? Dios mío, no voy a estar hablando de eso, ¿no? Pero, entonces, y para ella es normal. Lo que es algo anormal, asesinar a un ser humano es anormal.
No es normal. Pero ¿por qué el mundo ve normal asesinar seres humanos? De tal manera que ya dentro del cristianismo también se inmiscuido la idea que es normal matar seres humanos. Y están autorizando matar seres humanos. Póngase a pensar, se mete primeramente como un estudio científico, luego se bombardea por medios de comunicación que no tienen que comer, y luego el canibalismo, ¿qué crees? Se va a hacer parte de la vida cotidiana, autorizándolo los países de que es legal comerse unos a otros. Y así comienza. Entonces el detalle es que puede llegar a creer una persona de tanta que le metan en su mente eso. La otra vez estaba, los que han asesinado personas y han salido literalmente con armas normales a dispararles desde un techo, o entran en una escuela a dispararle. En uno de los casos dice que fue tanto bombardeado por los videojuegos que se metía tanto en los videojuegos que creía que era real estar matando personas que se oponían a él en un juego, en un videojuego. Se ponían una máscara aquí y empezaba a disparar, para él era normal. De tal manera que cuando salió a la realidad, pues compró el arma y empezó a matar personas porque creía que estaba en el videojuego. Póngase a pensar, si no puede, el alma puede ser sugestionable por el sistema del mundo, el sistema de este siglo, el sistema de este tiempo, el sistema caído, que no es el sistema del reino de Dios, para que usted me entienda. ¿Okay? Entonces nosotros debemos de enfocar nuestra atención en el reino de Dios para no ser sugestionados con el sistema de este mundo. ¿Okay? Entonces es la única manera en que podemos dominar realmente lo que es el alma, controlarla bajo el gobierno de Cristo, ponerla bajo el gobierno de Cristo, así como podemos controlar los deseos de este cuerpo también. Las tres cosas fueron formadas por Dios: espíritu, alma y cuerpo. Por eso dice Pablo, sean guardados irreprensibles, pero no es guardados bajo nuestras propias fuerzas, de nosotros querer esforzarnos a no pecar, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? A no querer hacer lo malo, hay que esforzarnos todos los días. No, se trata de someternos al evangelio de Jesucristo. Si no me someto a escuchar el evangelio de Jesucristo, el evangelio que le llamamos de la gracia, que muchos creen que el evangelio de la gracia es algo que salió últimamente en el siglo pasado, que fue algo que como un boom que empezó. El evangelio de la gracia es el evangelio eterno, ¿sabes? Está desde el principio de la creación. Si no, lea cuando Cristo fue predestinado como un cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Ya estaba previsto el evangelio. Por eso le llamo yo, no es el evangelio del nuevo pacto. En el nuevo pacto solamente se manifestó un evangelio que era eterno. ¿Okay? Pero eso lo vamos a ver ahora que veamos la serie Gracia o Ley, ¿cuál es el verdadero evangelio? ¿Okay? Entonces, ahorita ¿qué tenemos que hacer nosotros? Someternos a Cristo, someternos a su palabra. Está oyendo. Y conforme más oigamos acerca del evangelio de la gracia, nos vamos a llenar de Cristo. En el espíritu estamos llenos de Cristo porque Él habita ahí, pero en esta mente necesitamos llenarnos de Cristo. Pensamiento necesitamos llenarlo de Cristo. Okay. Muy bien, creo que vimos Romanos 13, fue la última que vimos, aunado a 1 Corintios 5, no sé si lo vio, el caso de un caso de inmoralidad sexual juzgado por el apóstol Pablo. Muy bien, entonces necesitamos llenarnos del pan que descendió del cielo. Juan 6:35. Eso necesitamos oír, no la ley, no, inclusive, Dios mío, yo no entiendo cómo hay personas, por más que quiero que entiendan el evangelio del nuevo pacto, no lo entienden. Muchas personas que creen que entienden el evangelio de la gracia no lo entienden, ¿sabe usted? Porque creo que puse un post por ahí que fue muy famoso porque empezó la gente a alegar, a discutir, ¿cómo se llama? Déjeme verlo aquí. El post decía, déjeme verlo, ¿qué decía el post? Creo que decía que los predicadores no tenían que predicar contra el pecado. ¿Por qué? Porque cuando predican contra el pecado están maltratando a los hijos de Dios que ya fueron justificados
o declarados justos, algo así estaba. Déjeme verlo por aquí. Quisiera encontrarlo rápido. A ver, déjeme verlo. Sí, es inclusive muy famoso por ahí ese post. Dice, déjeme verlo rápido. El error más grande de todo líder que predica contra el pecado de otros es que no ve la viga de su ojo, y ese es el problema con los legalistas, no viven lo que predican. Claro, dice, nos referimos a los pecados del alma y del cuerpo. El error más grande de todo líder que predica contra el pecado de otros, pero no ve la viga de su ojo, y ese es el problema de los legalistas, que no viven lo que predican. Es decir, ahorita ya no tenemos que predicarle a los hijos de Dios contra su pecado, aunque estén pecando. ¿Por qué razón? Porque lo único que los va a guiar al arrepentimiento, dice Romanos capítulo 2, ¿qué cree que es? ¿Qué cree que es lo que los va a guiar al arrepentimiento? Dice Romanos capítulo, quiero que lo pueda ver en su Biblia, por favor, porque lo único que nos va a guiar al arrepentimiento, dice en Romanos capítulo 2, y está hablando aquí, bueno, en Romanos capítulo 1 le habla a la iglesia. Es una carta escrita por el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no fundó la iglesia en Roma, pero les escribió por cartas para principalmente dirigirlos acerca de lo que es correcto, acerca del evangelio, acerca de la justicia de Dios a través de la fe. Les habló primeramente a los gentiles que se habían convertido a Cristo, y les habla como gentiles. El apóstol Pablo, como él no estableció su doctrina ahí, sino fue a través de cartas. El apóstol Pablo, cuando estaba en Corinto, creo, escribió esta carta a los romanos y les dijo a los romanos, ¿sabía cuál era la forma de actuar de los romanos aún ya convertidos a Cristo? Bueno, lo hacían y practicaban lo mismo que hacían cuando andaban juntamente con los romanos, porque los romanos eran, ¿cómo le puedo decir? Hacían orgías, ese tipo de relajo hacían los romanos, ¿no? Entonces Pablo va y les dice en el capítulo 1, mira, ustedes que no son judíos, son gentiles, ahora que ya están en Cristo, pues están practicando estas cosas, y esas personas pues no son dignos principalmente del evangelio, no son dignos, más bien, les dice la cuestión en que están mal, capítulo 1. Capítulo 2 ya se dirige un poquito más a los judíos de Roma, que también se habían convertido, pero ya le dice que no por sus obras van a ser salvos, y en el capítulo 3 le dice no hay justo ni algún uno. O sea, ni gentiles ni judíos son justos. Los gentiles porque siguen practicando las mismas cosas, y los judíos porque aunque se han convertido a Cristo siguen practicando las obras de la ley. O sea, para ambos les predica Pablo capítulo 1, capítulo 2, y en el capítulo 3 dice que existe la ley de la fe y que serán justificados no por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. En eso concluye en el capítulo 3 el apóstol Pablo, concluye con la idea de decirles que ahora no hay justo ni algún uno, ni los que siguen practicando cosas por obviedad, ni siquiera han nacido de nuevo. Son gentiles que ni siquiera han nacido, pero que son simpatizantes de Cristo, y por obviedad se reunían con la iglesia de Cristo en los primeros siglos. Estamos hablando del 50 más o menos, ¿no? Años 50 por ahí. Y los judíos que practicaban la ley pues tampoco eran justos por la ley, por cumplir una ley no eran justos. Por eso le dice Pablo en Romanos capítulo 3, no hay justo ni un uno. Y por último dice el justo en Romanos por ahí en el 1:17, el justo por su fe vivirá. ¿Ok? Entonces mire, Romanos capítulo 2 versículo 4, o menosprecian. Ya esta parte va dirigida un poquito más a los que, bueno, una parte de los que guardan la ley, ahí va, mire, si leemos un poquito aquí, versículo 12, porque todos los que sin la ley han pecado, sin la ley también van a perecer, y todos los que bajo la ley han pecado,
dice, por la ley serán juzgados. O sea, está hablando los que vivieron sin ley, gentiles, romanos gentiles, ¿ok? ¿Qué dice? Entonces, los que sin la ley han pecado, sin la ley, ¿qué va a pasar? Van a perecer también. ¿Por qué? Porque necesitan a Jesucristo, ¿ok? Y los que por la ley han pecado, ¿qué cree? La ley misma, si ellos continúan queriendo cumplir la ley, entonces la ley los va a juzgar como pecadores y no van a entrar al reino de Dios, no van a ser salvos. Okay. Entonces, en ese mismo contexto, en el versículo 4, dice el apóstol Pablo, o menosprecian las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad. Menosprecian la riqueza de ¿qué? De la bondad maravillosa manifiesta de Dios. La bondad manifiesta de Dios es en la benignidad. O menosprecian la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad, es decir, cuando una persona escucha, entiende acerca de la benignidad de Dios, ¿qué significa benignidad? Pues es la bondad de Dios manifestada en la cruz del Calvario, ¿ok? Para ser más exactos. Dice, ignorando que su benignidad te guía a ¿qué? Cuando usted entiende la benignidad de Dios, cuando usted entiende la benignidad de Cristo, cuando usted entiende el amor de Dios que en la cruz del Calvario murió por usted, entonces ¿qué cree? Ese entendimiento, ¿qué cree? Lo va a guiar a ¿qué? A arrepentirse. Porque le dice, los que sin la ley han pecado, sin la ley van a perecer. Y los que con la ley han pecado, pues bajo esa misma ley van a ser juzgados como pecadores, y ni uno de esos, ni gentiles ni judíos, van a poder tener acceso a la vida eterna en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque necesitan conocer la benignidad de Dios que los va a guiar a arrepentirse. ¿Qué es arrepentirse? Arrepentirse significa simple y sencillamente cambiar de rumbo, cambiar de forma de pensar. Eso es arrepentirse. Ir por un camino y errado, pero cambiar de camino y volver al camino correcto, a Jesús, a Jesucristo. Entonces lo único que nos va a guiar al arrepentimiento es entender la benignidad de Dios, que es Cristo Jesús muriendo por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Qué tan bueno fue Dios? Bueno, Él mismo vino y se manifestó en Cristo para morir y derramar su sangre. Por su llaga fuimos curados, a través de su sangre fuimos perdonados, el pecado se nos fue quitado, nos declaró justos, sin ninguna condena eterna, nos declaró perfectos por la sangre de Él, porque decidió venir a habitar con nosotros y hacerse uno con nosotros. Nos declaró santos, apartados para Él. Todo eso fue lo que Él conquistó y lo depositó en el espíritu de los hijos de Dios. Cuando yo entiendo su benignidad, ¿qué cree? Entonces voy a proceder en automático a el arrepentimiento, dejar lo incorrecto para venir a hacer lo correcto en Cristo Jesús, ¿ok? Y vivir literalmente gobernado por Cristo, expresando al Cristo que habita en mí. Pero no me va a guiar al arrepentimiento decirle a la gente, imagínense, hay gente predicando en la Plaza Tapatía y diciendo, todos son pecadores, se van a ir al infierno, si no creen en Jesús se van a ir todos al infierno, tiren esos monos de yeso. Ay, Dios mío, así nadie va a venir, nadie se va a arrepentir, nadie va a poder arrepentirse, es decir, cambiar de rumbo para venir a conocer al que murió en la cruz del Calvario. Nadie lo va a hacer. Y si algunos vienen y se acercan a la iglesia de Cristo a reunirse con los hermanos, a congregarse en un lugar, ¿por qué cree? Por miedo al castigo de Dios, y no se acercan a Dios porque realmente creen y lo aman, sino por temor a un castigo. Dios el Padre castigó todo pecado en la cruz del Calvario sobre el cuerpo de Jesús. Ya Dios en ese tiempo no está castigando a los pecadores, para que los que creen que hubo un terremoto en México, y si nos ven de otros países, no crean que el terremoto lo envió Dios, porque en México
andaban pecando, autorizando leyes que no son conforme a la palabra de Dios. No, porque mucha gente veo, es que Dios está hablando a través de terremotos. Dios mío, no ocupo que Dios me hable a través de terremotos, menos a los hijos de Dios. Dios nos habla por su espíritu que habita aquí en nosotros. No ocupamos terremotos para oír la voz de Dios. ¿Cuántos saben? Pero parte del cristianismo cree que Dios nos habla a través de terremotos, a través de enfermedades, a través de circunstancias adversas. No es Dios así. No es Dios poniéndonos una traba. No es Dios poniéndonos una cuerda en el camino para que tropecemos. No es Dios hablando a través de eso. Dios no nos habla a través de eso. Entonces, lo único que va a guiar a un hijo a un ser humano al arrepentimiento, es decir, a venir a Cristo Jesús, lo único es entender, renovar la mente con el entendimiento de conocer la benignidad de Dios mostrada en la cruz del Calvario a través de Cristo Jesús. ¿Ok? ¿Entendemos ahí? Lo único que nos va a guiar al arrepentimiento. Estamos hablando de, no sé si ya me perdí un poquito, Juan 6. Dios no nos habla a través de las enfermedades, Dios no nos habla a través de circunstancias adversas. Juan 6:35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Juan capítulo 6 versículo 48, y vamos a leer del 48 al 51. Yo soy el pan de vida. Nuevamente: vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo. ¿Cuál cree que es el pan que desciende del cielo? Ahorita nos lo va a decir aquí. El pan que desciende del cielo, para que el que de él come. ¿Qué va a pasar cuando alguien come del pan que descendió del cielo? No va a morir. No va a morir eternamente. ¿Ok? Ese es el pan. Si alguno come de este pan, no va a morir. Dice el 51: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Es decir, cuando comemos de Jesús, entonces no vamos a morir jamás. Y desafortunadamente podemos decir que hay unos lugares donde han malinterpretado esa parte y que creen en la creo que se llama la palabra transubstanciación, que Cristo está en el vino y que Cristo está en el pan cuando celebran la cena del Señor. En otras palabras, creen que en ese pedacito de pan cocido ahí está literalmente, el cuerpo de Cristo. No creen que es un simbolismo, creen que ahí está el cuerpo de Cristo. Entonces, porque usted se come el cuerpo de Cristo y tiene vida eterna, pero no está hablando de comer el cuerpo de Cristo, sino está diciendo que cuando usted come o tome la Santa Cena, usted entienda, coma el conocimiento de lo que representa el cuerpo de Cristo. Porque en primera carta a los Corintios 11 ya nos dice Pablo qué significa comer el cuerpo de Cristo. Significa que usted se examine a sí mismo. Significa que usted se examine a ver si usted realmente entiende lo que significa el cuerpo y la sangre de Jesús. ¿Okay? Si usted entiende, dice el apóstol Pablo, entonces se come eso que es el simbolismo del cuerpo y la sangre de Cristo, y va a traer vida en ustedes. Va a traer vida porque es un acto de fe en el cual celebramos realmente la muerte de nuestro Señor Jesucristo y lo que representa su cuerpo y su sangre. Si entendemos que su sangre nos justificó y a través de la sangre pudimos tener vida eterna, y si entendemos que en ese cuerpo llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, entonces estamos comiendo literalmente de Cristo. Y cuando ya nos metemos la galletita o el pan cocido en la boca, entonces eso trae vida a los hijos de Dios, principalmente. ¿Por qué? Porque hay un entendimiento perfecto de lo que representa el pan y el vino. ¿Okay? Juan 6:36, más he dicho que aunque nos quedamos en el 51, ¿no? Dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré, ¿qué es?
mi carne, dice, la cual yo daré por la vida del mundo. Juan 6:54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. 55, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. 56, el que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. En otras palabras, no tenemos que comer el cuerpo y la sangre de Jesús, literal, pero debemos de entender que esos símbolos del pan y el vino representan el sacrificio de Jesús en la cruz, y no tenemos que estarlo comiendo para conservar la vida eterna, sino que cuando lo comemos recordamos la vida eterna que se nos proveyó en la cruz por gracia. ¿Entendemos? Es decir, muchos creen que cuando lo están comiendo cada domingo o cada día de servicio, creen que conservan la vida eterna por estar comiendo, le llaman comunión, pues. Creen que si no comen el pan y no beben el vino, creen que pierden la vida eterna. Pero eso no es así. No pueden perder vida eterna por dejar o no comer o no beber vino, no comer ese pedazo de pan cocido. Al contrario, el pan cocido y el vino representa la garantía de que alguien ya nos proveyó vida eterna en la cruz del Calvario. Y solamente cuando lo consumimos, cuando lo comemos con bebemos el vino y el pan cocido, que son simbolismos del cuerpo y la sangre de Cristo, solamente estamos confirmando el pacto. Estamos diciendo que somos salvos por la sangre y que somos sanos por el cuerpo de Jesús. ¿Ya? Entonces, ¿qué necesita usted? Comer del conocimiento. Mateo capítulo 4, ahí nos dice, mire, si usted come su carne y bebe su sangre, dice Juan 6:56, en mí permanece y yo en él. Mateo capítulo 4, versículo 4, ¿qué significa comer del cuerpo? Comer el conocimiento pleno. Tenemos que comer el alimento espiritual. Mateo capítulo 4, versículo 4 dice, no solo de pan vivirá el hombre. Respondió y dijo Jesús, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, estamos hablando de un alimento espiritual. Si usted nutre su mente, su alma continuamente con el pan que descendió del cielo, que es el conocimiento del Cristo crucificado, lo que pasó en la cruz, y cuando Él resucitó, del Cristo resucitado que ahora habita en nosotros, entonces continuamente comiendo ese pan, ¿qué significa? Oyendo lo que está escrito acerca de lo que Cristo hizo y lo que Cristo es, y dónde está Cristo ahora, que es en nosotros, ¿ok? Si crecemos continuamente oyendo y oyendo y oyendo del Cristo crucificado, del Cristo resucitado, que es el propósito eterno del Padre, enviar a su Hijo para que su Hijo fuera conocido, para que su Hijo fuera impartido y para que fuera impartido a la humanidad, y para que su Hijo literalmente fuera, como dice Gálatas capítulo 4, su Hijo fuera conocido y fuera impartido a esta humanidad. Si crecemos en el conocimiento pleno de ello, vamos a renovar la mente. ¿Ok? No escuchando la ley de Moisés, no escuchando mezcla de pactos. Si alguien está escuchando el Evangelio de la Gracia, pero a veces escucha por allá uno que otro predicador que le mezcla gracia con ley, no nos va a servir para renovar la mente. Y desafortunadamente ya la mezcla de pactos ya no nada más está en algunas iglesias pentecostales. También la mezcla de pactos puede estar también hasta en iglesias de palabra de fe. Yo he visto que mezclan mucho los pactos. En las iglesias denominadas palabra de fe, yo he visto que mezclan mucho los pactos, demasiado mezclan. ¿Por qué? Porque sí es cierto que dice que fueron salvos por la gracia de Jesús, pero después están diciendo que por sus obras van a conservar la salvación. Póngase a pensar si no es mezcla de pactos.
Porque nuevamente regresan a la ley, a obras, para poder alcanzar la salvación o conservar la salvación. Póngase a pensar si no son obras. A tal grado que están diciendo que si alguien no diezma puede perder hasta la salvación y irse al infierno. En palabra de fe lo están diciendo. En palabra de fe, todavía lo he escuchado, no todos los ministros, no todos los ministros, pero algunos ministros de palabra de fe están diciendo que si usted está agarrando las bendiciones del antiguo pacto, es decir, de la ley, ¿por qué no va a agarrar también las maldiciones? Póngase a pensar que uno de palabra de fe está diciendo que también las maldiciones de la ley de Moisés de Deuteronomio 28 también le aplican. Póngase a pensar la mezcolanza de pactos que tienen. Yo dejé de escuchar a esas personas que dicen, todavía tienes que guardar la ley. Espérame, no necesito una ley para portarme bien, necesito llenarme del Cristo resucitado y del Cristo crucificado para poder cambiar mi forma de pensar y mi forma de actuar. Digo, es bonito, ¿no? Palabra de fe realmente fue maravilloso para mi vida. Conocí mucho acerca de la bondad de Dios. El problema es que ahorita están mezclando pactos, muchas iglesias de palabra de fe. No todas, pero sí muchas. Ahora, ¿les estamos juzgando? No, solamente estamos diciendo lo que está sucediendo y queremos que ellos vengan al conocimiento de la verdad también. ¿Qué es el evangelio de la gracia? ¿Qué es el evangelio eterno? Cuando usted entiende que la ley no fue el propósito de Dios, si la ley de Moisés hubiese sido el propósito de Dios, entonces desde un principio hubiera establecido la ley de Moisés. ¿Cuántos saben? Desde un principio. Pero como la ley de Moisés no fue el propósito de Dios desde un inicio, en el principio, ¿qué era lo que estaba establecido? Un cordero sin mancha y sin contaminación, predestinado desde antes de la fundación del mundo, e inclusive inmolado desde antes de la fundación del mundo. Para Dios, Cristo ya estaba crucificado desde antes de la fundación del mundo, aunque esa obra la consumó hace aproximadamente 2000 años. ¿Sí ha visto esa parte o no la ha visto? Se lo voy a mostrar para que usted lo vea. Mire, si no lo cree, ahí le va. Usted se va a dar cuenta que Cristo ya estaba inmolado para, en lo que a Dios respecta, ¿sí? En lo que a la humanidad respecta, vino hace 2000 años a consumar lo que ya había Dios dispuesto desde antes de la fundación del mundo. ¿Ok? Dice, Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Estamos hablando de la guerra contra los santos. Estamos hablando de las dos bestias. Estamos hablando de todo lo que es. En ese mismo contexto dice, versículo 7, Apocalipsis 13:7, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Qué Cordero? El que fue inmolado desde antes, el que fue inmolado desde el principio del mundo. O sea, no está hablando, para Dios, Cristo fue crucificado desde el principio de la fundación del mundo, no hace 2000 años. Aunque hace 2000 años manifestó la idea principal desde el principio, que el Dios había dictado desde el principio, de la fundación del mundo. La idea de Dios es considerar a su Hijo ya sacrificado, inmolado por la humanidad. ¿Desde cuándo? Desde el principio del mundo. ¿Ok? Entonces, ¿por qué las personas creen que
el Israel natural es el Israel que Dios había predestinado para que todo el que pertenezca a Israel ya sean salvos. Por eso muchos cristianos evangélicos están siendo engañados en muchas congregaciones, que inclusive pentecostales, que no tienen el conocimiento pleno y creen ahora, se quieren asemejar a Israel, porque ellos creen que a través de Israel van a entrar a la vida eterna con Cristo. Ellos creen que a través de Israel, siendo israelitas, van a irse a la vida eterna, a tal grado que se salen del cristianismo evangélico, que creen en Jesús y ahora creen en el Jesús israelita o judío. Ya no creen en el Cristo resucitado, sino en el Jesús histórico, que nació bajo la ley y vivió bajo la ley. Entonces, como comienzan a creer en el Jesús histórico, ahora resulta que el Jesús histórico no es Dios. Y como ya no es Dios el Jesús histórico, sino nada más es un personaje que vino a salvar a la humanidad, pero no es Dios. Para ellos nada más es el Hijo de Dios. Entonces han llegado judíos ortodoxos a decirles que renuncien a Cristo. En Colombia, 30 congregaciones de Colombia, cristianas evangélicas pentecostales, que se fueron al judaísmo mesiánico, después negaron a Cristo Jesús para poder adherirlos a, ¿qué cree?, al pueblo de Israel. Y como ahora ya forman parte del Israel, y para poder venir un rabino de allá, literalmente de Israel, para poderlos ordenar ahora y pasarlos al pueblo judío para que fueran salvos, pues él les exigió que rechazaran a Cristo y negaran a Cristo Jesús. ¿Y qué cree? ¿Qué cree que hicieron esas iglesias pentecostales evangélicas? Negaron a Jesucristo para irse a Israel para ser salvos. Póngase a pensar, qué ignorancia. Si la idea principal del evangelio fue Cristo inmolado desde el principio de la fundación del mundo. Para Dios, el tiempo kairos de Dios es diferente al tiempo cronos que estamos viviendo nosotros. Ahorita estamos nosotros literalmente en año 2000 después de Cristo, año 6000 desde el principio. Para nosotros son 6000 años, ¿ok? Desde la creación estamos hablando. Para nosotros son 6000 años. Pero para Dios, ¿qué cree? Dios ya vivió en ese tiempo. Dios ya vivió en el 2023. Dios ya vivió en el 2030. Dios ya vivió en el 2100. Para Dios el futuro es un presente eterno, porque ese es el tiempo de Dios, el tiempo kairos. Dios ya vivió en el futuro, por eso el futuro ya está establecido. ¿Sí sabía? El futuro ya está establecido. Ya dice la Biblia que va a venir una segunda venida de Cristo. Ya dice la Biblia que vamos a reinar 1000 años con Cristo. Ya lo dice. Entonces Dios ya estuvo en el futuro. Así como Dios en el eterno pasado ya había inmolado a Jesucristo y ya había establecido un evangelio eterno para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y así mismo se le predicó el evangelio a Abraham. ¿Sí sabía que a Abraham se le predicó el evangelio el cordero inmolado desde el principio de la fundación del mundo? En Génesis 12 dice que Abraham, en ti serán benditas las naciones de la tierra. Ya Dios había dicho eso. Y en Génesis 22 ya le aclara y le especifica: en tu simiente serán benditas las naciones de la tierra. Ya le habló del Cristo cuando llevó al cordero y lo depositó sobre la leña en el altar. Ya le mostró a Cristo y le dijo: este es Cristo, e Isaac representa la humanidad por la cual va a morir tu simiente. Y tu simiente es Jesucristo. A Abraham se le predicó el evangelio eterno antes de la ley. Póngase a pensar, antes de la ley ya se le había predicado el evangelio. Eso dice la Biblia, que a Abraham se le predicó el evangelio y sabía las buenas nuevas. ¿Sí sabía o no? Bueno, vamos para allá. Si quieres saber que a Abraham se le predicó el evangelio, pues vamos a verlo. Es importante que lo entendamos, porque ¿cuántos saben que dice que Abraham
Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Por qué cree que le fue contado? Fue contado como justo a Abraham. Porque creyó a Dios. Por eso dice que le fue contado por justicia. Y hay varios textos bíblicos, desde Gálatas. Podemos ver que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia, desde Romanos capítulo 4. Entonces, mire, vamos a ver Gálatas capítulo 3, versículos 6 al 8. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado, ¿por qué? Fue contado por un hombre justo. ¿Por qué cree que Abraham está con Cristo ahorita? A pesar de ser muerto espiritual. ¿Por qué cree que está con Cristo a pesar de ser muerto espiritual? Porque a Abraham se le predicó el evangelio. Dice, creyó a Dios y le fue contado como un hombre justo. Justo significa salvo, pues, libre de condenación eterna. ¿Ya? Versículo 7. Así Abraham, sabed por tanto que los que son de fe, estos son los hijos de. O sea que no nada más Abraham fue contado como justo, sino los que son de fe. ¿Qué significa los que son de fe? Los que ejercimos fe en Jesucristo. Los que son de fe, ¿qué dice? Son los hijos de Abraham. Y no nada más para Abraham le fue contado por justicia. No nada más a Abraham se le dijo que iba a ser heredero del mundo, sino también a los que son de fe. Entonces, estos son los hijos de Abraham. Es decir, Abraham y su descendencia, pues, para que usted me entienda, ¿ya? Versículo 8. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a quién, no a los judíos, sino a los gentiles. ¿De qué está hablando Dios? Que iba a justificar por la fe a los gentiles. Está hablando de las naciones. No está hablando de los judíos. Está hablando de las naciones. Dios siempre había dice, previendo Dios que había de justificar. ¿Qué significa previendo? Viéndolo antes de, anticipándose antes a. Desde la fundación del mundo ya Dios se había anticipado. Para él el cordero fue inmolado desde antes. ¿Por qué? Porque Dios quería rescatar a quién, a las naciones, no nada más al pueblo de Israel. Y eso trae una gran renovación del entendimiento, ¿sabe usted? Porque muchos cristianos evangélicos se creen inferiores. Ay, Israel, el pueblo elegido de Dios. ¿Y quién soy yo para igualar mi Israel? Entonces se ponen poéticos, ¿no? ¿Y quién soy yo para igualar mi Israel? Se ponen poéticos todavía. Y quieren imitar a Israel. ¿Sabe cómo empiezan para irse al judaísmo mesiánico? ¿Sabe cómo empiezan los cristianos evangélicos? ¿Sabe cómo empiezan? Comprando el shofar para hacer guerra espiritual. ¿En qué cabeza cabe que en el nuevo pacto vas a hacer guerra espiritual con un shofar? Lo que pasa es que no han leído el nuevo pacto, 2 Corintios 10:4 y 5. ¿Qué dice? Derriben todo argumento y fortaleza mental. ¿Cómo la van a derribar? Llevando el pensamiento cautivo a la obediencia de lo que Cristo hizo en la cruz. Si usted entiende la obediencia de Cristo en la cruz, entonces va a derribar todo argumento mental. Fortalezas va a poder derribarlas. Derribando fortalezas. ¿Cómo va a ser su guerra espiritual? Derribando fortalezas mentales, de entendimiento. Cuando le metemos nuevo pacto y le quitamos tradiciones, costumbres, cultura, eso va a traer renovación del entendimiento. El problema es que ahorita le metemos a nuestra mente, ¿qué cree? Le metemos la enseñanza de nuestros padres. Respetamos a nuestros padres. ¿Cuántos saben que los respetamos? Pero nuestros padres no nos inculcaron cosas buenas a veces. Respetamos la cultura de México, pero los aztecas no nos dejaron muy buena enseñanza cuando sacrificaban entre ellos mismos a otras tribus y derramaban sangre desde las pirámides. Respetamos la cultura de los aztecas, pero no nos dejaron cosas buenas. ¿Usted cree que los aztecas nos dejaron cosas buenas, matando otras tribus, adorando a dioses, al sol, a la luna? ¿Nos dejarían cosas buenas? Quetzalcóatl
Quetzalcóatl creo que era un dios creo que era Dios, ¿no? Quetzalcóatl, un poquito de historia, Michelle, por favor. ¿Quién era Quetzalcóatl? Bueno, entonces la cultura de este país no nos ha dejado cosas buenas, aunque la respetamos. ¿Cuántos saben que la respetamos? ¿Sí o no la respetamos? ¿Qué nos dejó de bueno la bandera de México? Que los nopales con huevos también ricos. Respetamos la bandera. ¿Cuántos saben que respetamos la bandera? No somos como los testigos. Nosotros sí respetamos. Yo respeto la bandera. Quetzalcóatl era un dios de los aztecas, ¿no? ¿Y qué? Del viento y la lluvia, pero ¿qué era? ¿Cómo se simbolizaba Quetzalcóatl? ¿Es un dragón? Es como una serpiente, un dragón, algo así. Quetzalcóatl. Pónganse a pensar. Adoraban una serpiente. ¿Nos dejaría algo bueno en la cultura? Aunque la respetamos. Claro que respetamos la bandera. Claro que cantamos mexicanos a grito de guerra, y el acero apresta y el vidor, y retiemble su centro la tierra al sonoro rugir del cañón, y retiemble en su centro la tierra al sonoro rugir del cañón. Yo respeto a los que murieron para darnos libertad en este país. Lo respetamos. ¿Okay? Aunque la cultura no nos ha servido mucho, pero respetamos a aquellos hombres que murieron, los que se tiraron de allá ¿cómo se llaman? Los niños héroes, que a la hora dicen que no se tiraron. No es cierto, ¿no? Por ahí en la historia, ¿no? Pero sí, esa historia nos contaron, pero creo que no se tiraron. Si no, chécate bien esa historia, Michelle. No sé, yo respeto a mi país y le doy gracias a Dios por este país y bendigo este país. Pero la cultura no nos ha servido para renovar esta mente, mire. ¿Ok? La cuestión de la sociedad, todo lo que es lo social, nos ha ayudado. Lo que la sociedad piensa, lo que la sociedad hace, lo que la sociedad mete como pensamiento, no nos ha ayudado. Y por último, lo que no nos ayuda a renovar la mente es la religión. El sistema religioso no nos ha ayudado. Es el más peligroso ese, porque hablan de Dios y muchos creen que tienen a Dios a través de un sistema religioso, pero no entienden. Los que no son ni siquiera cristianos evangélicos, los cristianos evangélicos regularmente tienen el nuevo nacimiento espiritual, son hijos de Dios. Somos parte del cuerpo de Cristo, con diferencias, como usted lo quiera llamar. El problema es que está en un gran riesgo el cristianismo evangélico de irse al cristianismo mesiánico judío, a tal grado que le digo, ahorita hacen chofar y creen que hacen guerra espiritual con el chofar. Era Israel, no era para nosotros. ¿Por qué cree que aquí no tenemos panderistas? Aunque la pastora se moleste. Bueno, eso es una, pero no quiero meter cultura judía. Está bien adorar a Dios, pero ¿por qué no le adoras con tus manos en lugar de panderos? Cuando haces panderos, ¿habrá guerra espiritual? ¿Usted cree que el pandero trae guerra espiritual? ¿En qué momento hay guerra espiritual cuando hay pandero? Son la cultura de Israel. La vestimenta de Israel le ayudará a usted. La kipá que usan aquí arriba, el talit, ¿ayudará eso a la vestimenta de los sacerdotes ahorita en este tiempo? No, mi hermano. Estamos hablando de una nueva creación. Y obviamente no está mal que haya panderistas, no está mal que haya panderistas y adoren a Dios y que haya con banderas, no está mal que adoren a Dios. El único detalle, el problema es que crean que cuando alaban con un pandero están haciendo guerra espiritual. Ese es el gran problema. Y que crean que es la única manera de adorar a Dios a través de panderos. ¿Estamos entendiendo? No se trata de panderos, y es bonito y puede ser bueno. Pero el problema es que tenemos que empezar a quitar la mentalidad de las costumbres judías para renovar la mente y permitir ahora que sea Cristo formado en nosotros.
en esta mente natural. ¿Entiende? Ahora, ya que usted quite todo pensamiento de cultura judía, entonces vamos a meter panderistas. Para que usted diga, son panderistas adorando a Dios, mas eso que están haciendo de movimientos con panderos no nos sirve para hacer una guerra espiritual. Y tampoco nos ayuda para que Dios se acerque más a través de los panderistas, porque creen que Dios desciende en la alabanza. Dios no desciende en la alabanza, Dios habita en los creyentes. Dios ya no habita en medio de la alabanza, Dios habita dentro de los creyentes. Y creo que se puede manifestar tangiblemente, inclusive que hasta en una nube o algo, en un fuego o algo. Creo que se puede manifestar Dios, pero no es la regla. No siempre tiene que ser. O sea que si no hay un fuego y no hay una nube arriba de este local o esta congregación, ¿significa que Dios no está aquí? ¿O será más espiritual cuando vieron un fuego aquí arriba? Porque hay congregaciones cristianas donde han visto fuego arriba. ¿Sí sabía? Se está quemando tal edificio, es que estaban adorando al Señor. ¿Será más espiritual esa congregación porque hay un fuego arriba? No, no es más espiritual, aunque creo que puede llegarse a ver fuego arriba de este local. Entendamos eso. Yo creo que alguien puede adorar con panderos a Dios, pero no creo que por los panderos sea más espiritual una congregación. ¿Sí me entiende lo que le quiero decir? No estoy excluyendo los panderos. Quiero que renueve su mente a través del nuevo pacto. Y una vez que renueve su mente, entonces cuando nos cambiemos al local que construyamos, ¿qué cree? Va a haber panderistas. Pero usted va a decir, qué bonito que adoren a Dios, pero así como ellos adoran con pandero, yo puedo adorarle levantando mis manos, y es la misma. No por haber pandero significa que Dios está ahí, y ni por haber un chofar voy a hacer. ¿En qué momento hay una guerra espiritual ahí? Si la guerra espiritual es la renovación de la mente, derribando esa fortaleza mental que se levanta contra el conocimiento de Cristo. Es la única guerra espiritual que tenemos ahorita. ¿Por qué? Porque Satanás, Colosenses 2, 14 y 15, ya fue vencido. No podemos estar luchando contra un enemigo vencido. Si renovamos la mente, ¿qué cree? Dice la palabra que somos más que vencedores. No vamos a morir porque no peleo contra Satanás, sino que no vamos a morir porque renovamos la mente y empezamos a hablar y a recibir esa maravillosa gracia, que es Cristo Jesús muriendo en la cruz por nosotros. Crezco en el entendimiento y empiezo a expresar por mis labios lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Un ser inferior, ahorita ya no tenemos pelea con un ser inferior. Luego le voy a enseñar lo que dice Efesios capítulo 6, ¿estamos de acuerdo? Para que no le quede el pensamiento, pero dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades y gobernadores. Eso dice, ¿sí o no dice eso en la Biblia? Creo que Efesios 6:13 por ahí. Sí dice eso, el 11, el 13 por ahí, 14. Que no tenemos lucha contra carne y sangre, sí es cierto que tenemos, ¿sí o no? Pero ¿qué cree? Principados, potestades, gobernadores, que se sujetan cuando usted entiende que es lo que es la armadura de Dios. Y si usted entiende lo que es la armadura de Dios, el yelmo de la salvación, ¿qué cree que es el yelmo de la salvación? ¿Qué cree que es el yelmo de la salvación? El entendimiento en su alma, en su mente, el entendimiento de que usted es salvo por gracia y no por obras, para que nadie se gloríe. Ese es el yelmo de la salvación. Ponerse el yelmo de la salvación significa que usted entiende que es salvo por gracia y no por obras. Y así sucesivamente usted va desglosando Efesios capítulo 6 y se va a dar cuenta realmente cuál es la guerra contra principados y potestades. Ok, creo que ya me pasé. Entonces nos quedamos que Abraham, Gálatas 3:8, bueno, no terminé, Gálatas 3:8, ¿ya? Gálatas 3:7, sabed por tanto que los que son de fe, estos son los hijos de ¿qué? De Abraham. Entonces, ¿usted es un hijo de Abraham? ¿Por la fe en Cristo Jesús? Sí. Entonces, ¿dónde está Isaac y Jacob? Jacob era el nieto de Abraham,
Pero aquí dice que usted es hijo de Abraham. ¿Qué es mejor, ser nieto o ser hijo? Eso es lo que no entienden muchos, que ay, pues el shofar, ay, tradiciones judías, vamos a ponernos la equipa y así empiezan y luego se van a hacer. Pues me tengo que ser israelita para ser salvo, porque los israelitas nada más van a ser salvos. ¿Quién dijo esa mentira? Entonces, ¿quiénes son los hijos de Abraham? Los que son ¿de qué? De fe. ¿Cuál fe? Fe en Jesucristo. Esos son los hijos de Abraham. Entonces, ¿qué es mejor? Jacob, que es nieto, usted que es hijo. Digo, evalúelo, ¿qué es mejor? ¿El hijo o el nieto? ¿Quién es primero, el hijo o el nieto? Entendamos. Entonces, cuando usted conozca esto, ya no va a querer ser israelita. Ya no se va a querer parecer un israelita barbón como muchos, ¿no? Se hagan crecer la barba para creer que son más santos. Luego, termino en el 8 rápido ya. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar, ¿cómo había de justificar Dios? Por la fe a los gentiles. ¿Cómo iban a ser justos los gentiles? ¿Cómo iban a ser declarados libres de pecado? ¿Cómo iban a ser declarados libres de condena? ¿Cómo? Por la fe. Íbamos a ser declarados justos, ¿por qué? ¿Por la ley de Moisés? ¿Por hacerme israelita? ¿Por agarrar las costumbres judías? ¿O por la fe en Jesucristo? Previendo Dios que había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena, ¿qué? Buena noticia. Ahí está el evangelio. Le dio el evangelio ¿a quién? A Abraham. ¿Qué le dijo cuando le predicó el evangelio Dios a Abraham? En ti serán benditas todas las ¿qué? Las naciones de la tierra. Dios le predicó la buena nueva, es decir, buena nueva significa evangelio. ¿Cuándo le predicó el evangelio a Abraham? ¿Después de la ley o antes de la ley de Moisés? ¿A los israelitas o antes de los israelitas? Antes de los israelitas. Y luego por último el 16, Gálatas 3:16, confirma ahora nuevamente Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas ¿qué? Las promesas, es decir, el evangelio son promesas. A Abraham fueron hechas las promesas, ¿y a quién? Y a su simiente, no dice a las simientes como se habla de muchos, sino como de uno. ¿A quién fueron hechas las promesas? A Abraham y a su simiente. ¿Quién es la simiente de Abraham? ¿Qué significa simiente? Descendencia. ¿Quién es la descendencia de Abraham? Cristo. Entonces, ¿para quién era el Cristo crucificado o inmolado desde el principio del mundo? El evangelio se le predicó a Abraham, en ti serán benditas las naciones de la tierra. Y luego Gálatas 3:16, ¿a quién se le dio la promesa? A Abraham y a su simiente. Y no dice a la simiente, es como si hablase de muchos en plural, sino a tu simiente. ¿Quién es la simiente de Abraham? Cristo. ¿Y quién es el cuerpo de Cristo en la tierra? Usted y su servidor. Esto trae una renovación del entendimiento de que no es mejor Israel que yo, porque yo soy hijo de Abraham por la fe en Cristo Jesús, y que la promesa se le dio a Abraham, a Cristo y a mí y a usted, que somos el cuerpo de Cristo. ¿Lo entiende? Esto es para que no nos sintamos inferiores. La promesa que se le dio a Abraham, a su simiente, Cristo, y nosotros somos Cristo en la tierra. Tremendo. Si tienes entendimiento, realmente va a renovar su mente y va a ejercer la fe de Cristo en usted. Y al ejercer la fe de Cristo en usted, entonces, al entender el evangelio eterno, entonces, ¿qué cree? Todas las cosas que habían estado a lo mejor atoradas porque no había renovado su mente, estaban atoradas ahí porque usted no ejercía fe como heredero, sino ejercía fe a lo mejor como, ay, es que a lo mejor es que soy adoptado hijo de Dios, porque el pueblo de Israel eran realmente los hijos y yo soy solamente un adoptado. Y póngase a pensar, ahora no actúe como adoptado
no actúe como mexicano, actúe como hijo de Dios, como hijo de Abraham, como simiente de Abraham que es Cristo. Ahora actúe como Cristo en la tierra. Es todo. Póngase de pie y démosle gracias, Señor. Señor, te damos gracias en esta noche. Gracias por la revelación de tu palabra, el nuevo pacto. Gracias por el evangelio maravilloso que ahora se vino a manifestar en Cristo Jesús. Gracias por habernos hecho descendientes de Abraham y herederos según la promesa. Gracias porque somos hijos de Abraham por la fe en Cristo Jesús. Te damos gracias porque toda promesa fue hecha a Abraham y a su simiente, que es Cristo, pero nosotros ahora somos el cuerpo de Cristo en la tierra. Nosotros somos Cristo en la tierra, y por consecuencia toda promesa que ya es una realidad en Cristo Jesús nos corresponde como herencia. La recibimos por la fe en el nombre de Jesús. Renovamos el entendimiento a través de este conocimiento que somos merecedores de toda la herencia. Si bien es cierto, por gracia nos los diste, pero ahora la salvación fue dada por gracia, Señor. Pero la herencia fue algo que nos ganamos, por decirlo así, como una añadidura de haber recibido la salvación por gracia. Por gracia nos diste todo, y por la añadidura también recibimos la herencia que es en Cristo Jesús. Es decir, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad se nos fueron dadas por tu divino poder. Creo que es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no nada más para los que son de la ley, sino para los que son de la fe en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, maravilloso Rey. Quito toda cultura judía de mi pensamiento en el nombre de Jesús. Creo que el propósito eterno del Padre fue que Cristo viniera a ser impartido en mi vida, y no a una nación de Israel, a una nación natural de Israel, sino Cristo fuera impartido en mi vida, en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Padre. Se renueva mi mente con ese conocimiento, y ahora puedo expresar el Cristo que me habita. Ahora permito que sea Cristo el que me gobierne. Ahora permito que sea Cristo el que se exprese a través de mí, en el nombre de Jesús. Amén. Denle fuerte aplauso a Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Nos despedimos de nuestros amigos que no me pueden tener. Reciban a Cristo, díganle: Señor, ven a mi corazón, en mi vida, te recibo como mi único Señor y mi único y suficiente Salvador. Te doy gracias, Jesús, por la vida eterna. Amén. Muy bien, nos despedimos de ustedes. Les recuerdo, los viernes, transmisiones en vivo a partir de las 8 de la noche, hora del centro de México, hora de Jalisco, así como los domingos a partir de las 12 del mediodía. Les esperamos. Cristo les ama. Nosotros también. Gracia y paz les sean multiplicadas de parte de nuestro Señor Jesucristo. Amén.